¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Cae el ex jefe de la policía de Iguala implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Ingresos 2017. El Senado de la República aprobó a 7 nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El consorcio que encabeza la empresa ICA ganó la licitación para construir la base del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En el mundo, por incidente químico, desalojan a pasajeros en el aeropuerto London City. Y en deportes, Pumas aplasta al trinitario W Connection y se instala en cuartos de final de la Conca Champions. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Bueno, ¿cómo sigue el caso de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán? Déjeme platicarle. Luego de que un juez rechazara 2 solicitudes de amparo y desechara otros 3 que buscaban evitar su extradición a los Estados Unidos de Norteamérica, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, aseguró que la resolución para extraditar a El Chapo es un gran avance y reiteró que esta podría darse entre enero y febrero del próximo año. Es una muy buena noticia para los padres que han visto en esta detención una esperanza de poder tener más información. Entonces, es una muy buena noticia. Bueno, es Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Gobernación. En una maratónica sesión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos para 2017. Sin considerar aumentos, reducciones o nuevos impuestos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios el proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Con los ajustes realizados, se llegó a un nuevo cálculo de ingresos presupuestales por 4.888.892 millones de pesos, lo que significa una diferencia adicional respecto a lo inicialmente enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados por 51.380.2 millones de pesos. Se ajusta el tipo de cambio de 18.20 pesos con que fue entregado por el Ejecutivo a 18.62. Asimismo, se establece un recálculo de la plataforma de producción petrolera de 19,000 barriles diarios más de petróleo, que refleja el impacto esperado de acuerdo al nuevo plan de negocios en que Petróleos Mexicanos trabaja actualmente, para ubicarla en 1.947.000 barriles diarios durante 2017. Ambas situaciones generan un incremento en la estimación de ingresos petroleros por 17.369.9 millones de pesos. Conforme a una estimación de eficiencia recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se hizo un ajuste de 10.018.9 millones de pesos a los ingresos tributarios y de 23.991.4 millones de pesos a los no tributarios. El documento establece también la liberación del precio de las gasolinas y diésel de manera gradual en las regiones del país donde existan condiciones de competencia y donde no, la Secretaría de Hacienda mantendrá el precio máximo de los combustibles. Asimismo, durante la sesión, se aprobó con cambios el proyecto de decreto que reforma las leyes del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado y el Código Fiscal de la Federación. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Bueno, vamos con otro tema. Mire, tras dos años, bueno, tenemos un problema con la comunicación vía telefónica. En un segundo más le doy esta información. Déjeme ir con otro tema al terreno parlamentario. Esto pasó allá en la Cámara de Diputados. En el Senado se dio luz verde a los nuevos magistrados para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Pleno del Senado de la República designó a los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fueron elegidos por un periodo de 9 años Yanino Tálora Malasis, Mónica Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña. Para el periodo de 6 años, los magistrados designados son Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, mientras que los magistrados José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González ocuparán el cargo por 3 años. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Los nuevos magistrados fueron elegidos en una sola votación, ello tras un intenso cabildeo entre los legisladores que llevó toda la mañana de este jueves y que provocó que se pospusiera la comparecencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Se ventilan las diferencias, discrepancias y al final se llega a un consenso y una votación. Así fue una votación mayoritaria del grupo, la sacamos por amplia mayoría, no hay ningún problema. Los nuevos magistrados serán los encargados de calificar la elección presidencial del 2018, la intermedia de 2021 y los próximos comicios locales en el Estado de México. Con información de Antonio López, México al Día. Bueno, ahora sí le debía yo una información. Tras 2 años de estar prófugo de la justicia, la Comisión Nacional de Seguridad informó de la detención del ex jefe de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, que está vinculado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y ahora sí, Gustavo Castillo tiene los detalles. Adelante con la información. ¿Cómo estás, Enrique, amigos de México al Día? Así es, muy buenas tardes. Una de las piezas clave para saber qué fue lo que pasó los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fue detenido hoy por la mañana. Se trata del exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Fernando Flores Valdés. En conferencia de prensa, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, informó que una vez confirmado su paradero, se implementó un operativo en Iguala de Independencia, en Guerrero, por elementos de la Policía Federal, así como personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Renato dijo que se le venía ubicando desde hace algún tiempo y se determinó el momento preciso para no generar ningún tipo de daño colateral, y se le capturó hoy cerca de las 6 de la mañana, saliendo de un domicilio precisamente en Iguala. El operativo realizado por elementos federales permitió que la detención se lograra sin ningún disparo. Renato Sales dijo que el secretario de Seguridad Pública de Iguala es el responsable de coordinar el operativo que devino en la detención de los estudiantes de Ayotzinapa. El imputado presuntivamente, dijo Renato Sales, ordenó a policías municipales frenar a los estudiantes, lo que derivó en los enfrentamientos que dejaron como saldos algunos decesos y lesionados a personas ajenas a los hechos, así como la desaparición de los 43 normalistas. Renato Sales dijo que con este sujeto ya son 131 detenidos en este caso y que se continúan las líneas de investigación sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, Enrique. Bueno, pues 2 años, ¿no? 2 años siguiéndole la pista. Así fueron 23 meses en los que este sujeto estuvo a salto de mata, y hasta esta mañana ya fuerzas federales lo detuvieron precisamente en Iguala. Renato Sales, el comisionado, decía que no precisamente siempre estuvo en Iguala y ni siquiera en Guerrero, que estuvo fugándose, escondiéndose de alguna manera, y bueno, lo localizaron hace algunos días y bueno, encontraron el momento preciso para detenerlo, y destaca Renato Sales Heredia que se detuvo a este sujeto sin utilizar ningún disparo. Bueno, me parece importante la detención por 2 cosas. Una, porque no puede haber una acción de este tipo y que quede en la impunidad. Y 2, y que me parece muy importante también, porque va a ayudar a que se esclarezca lo que pasó esa noche. Entonces, bueno, así es, Enrique, me parece que es importante. Es una ficha que faltaba y ya la tienen las autoridades. Gracias por el reporte, Gustavo. Seguimos pendientes. Un abrazo para ti. Gracias. Déjame con otro tema. El consorcio encabezado por el Grupo ICA ganó la licitación para la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Va a contar con un presupuesto de poco más de 7,555 millones de pesos.
Lo anterior por haber presentado la proposición solvente que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y haber alcanzado el mayor puntaje de la sumatoria de los rubros y subrubros evaluados. Se informó que la OCDE verifica que las licitaciones celebradas para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cuenten con esquemas de integridad y transparencia. Observamos con gusto el desarrollo de este tipo de eventos donde pues es patente y es transparente el puntaje de las diferentes propuestas. Entonces vamos nosotros a seguir trabajando con el grupo aeroportuario, con la Secretaría de Comunicaciones, para retroalimentar estos procesos de acuerdo. Y ahora vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. Acompáñame. Autoridades del Instituto Politécnico Nacional y representantes de la Vocacional 5 acordaron la entrega de las instalaciones, la reanudación inmediata de clases, así como la destitución del director interino del plantel. Con ello, se da fin a casi un mes de conflicto. El volcán de Colima emitió una exhalación de 2 kilómetros de altura, informó el Sistema Nacional de Protección Civil. En la zona se registra nubosidad y la emisión de ceniza, gases y vapor de agua. Hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos y recomendaciones de las autoridades. Un grupo armado asesinó al 8º regidor del municipio de Sultepec, Estado de México, Genaro González Hernández. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes. Bueno, vamos a la información internacional y vámonos hasta los Estados Unidos. Jimena Puga le tiene información. Adelante, Enrique, Jimena. muy buenas tardes. Gracias, amigos de México al Día, muy buenas tardes. Iniciamos Mundo allá en Estados Unidos. Ayer tuvo lugar la tradicional Cena de Caridad en Nueva York, una gala que se celebra antes de las presidenciales como una especie de tregua para relajar los ánimos en esta campaña que fue especialmente polémica. Ahí, tras el duro debate el miércoles, los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump mostraron su sentido del humor. Vea usted. You notice there is no teleprompter here tonight, which is probably smart because maybe you saw Donald dismantle his prompter the other day. And I get that. They're hard to keep up with, and I'm sure it's even harder when you're translating from the original Russian. I wasn't really sure if Hillary was going to be here tonight because I guess you didn't send her invitation by email. Or maybe you did, and she just found out about it through the wonder of WikiLeaks. Bueno, déjeme decirle que fue el arzobispo de Nueva York, Timothy Michael Dolan, quien logró algo que pues se parecía imposible tras el debate, y es que ambos estrecharan la mano antes de las elecciones del 8 de noviembre. En más asuntos, el presidente de Filipinas anunció la separación económica con Estados Unidos, que es además su principal aliado. Rodrigo Duterte así lo informó luego de firmar 13 acuerdos de cooperación con China en el marco del Foro de Negocios Bilateral celebrado en Pekín. Después de Japón, pues China supera a Estados Unidos como el segundo socio comercial de Manila. En Londres, 500 pasajeros fueron desalojados en el aeropuerto London City hace unas horas por un incidente químico. Los bomberos activaron la alarma antiincendios después de que varias personas tuvieran incluso malestares físicos. 26 fueron atendidas en ambulancias y 2 siguen hospitalizadas. Y en asuntos de Europa, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno termina sin acuerdo para Canadá. Bélgica congeló el pacto de libre comercio que debía firmarse la próxima semana y que representaba nada menos que un área comercial de 800 millones de consumidores. Canadá ya dio por fracasadas las negociaciones. Il semble évident pour moi, pour le Canada, que l'Union européenne n'est pas capable maintenant d'avoir un accord international, même avec un pays qui a des valeurs si européennes comme le Canada.
En más asuntos internacionales, en Irak los combatientes del Estado Islámico recrudecen sus ataques contra las fuerzas kurdas. Al norte del país, una ola de atentados suicidas dejó al menos 39 muertos en la ciudad de Kirkuk. En el quinto día de ofensiva ya para retomar el control de la ciudad de Mosul, último bastión de los yihadistas, las autoridades elevaron la máxima alerta en la capital, Bagdad, esto por amenaza terrorista. Eso en Irak. Mientras tanto, en Siria continúan los ataques en Alepo a pesar de la tregua de 24 horas decretada por Rusia. Los enfrentamientos en los 6 corredores humanitarios no permiten la salida de miles de civiles. Tras bombardear por un mes ya los barrios al este de Alepo, Moscú asegura que son los rebeldes quienes impiden el desalojo. Por su parte, la ONU retrasó sus operaciones médicas debido a cuestiones de salud, de seguridad. Bueno, y en asuntos de América Latina, el Consejo Electoral de Venezuela paralizó el proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La justicia invalidó el 1% de firmas por supuesto fraude en 5 estados. Los opositores chavistas denuncian que el gobierno atenta contra la democracia al intentar entorpecer el referendo para dar salida anticipada al presidente. Y cerramos en Asia, y un fuerte terremoto sacudió Japón esta mañana. El seísmo alcanzó incluso los 6.6 grados Richter en la ciudad de Tottori. El epicentro se registró al oeste de la isla de Honshu, pero pues no se activó la alerta de tsunami. 8 personas resultaron heridas con el movimiento telúrico y hubo incluso interrupción en los servicios de trenes de alta velocidad. Hasta aquí los titulares. La buena noticia es que es viernes. Pásela bien este fin de semana. Enrique, regreso contigo. Bueno, yo pensé que la buena noticia es que se habían dado la mano. Ay, no. Sí, también. La verdad es que las 2 bromas simpáticas, ¿no? La verdad es que sí, vale la pena verlo. Me hicieron reír. Bueno, déjame hacer una pausa. Los Cubs de Chicago se colocan a un solo juego, a un juego de la Serie Mundial. Regresamos con esto. Como hoy, pero de 1520, el navegante portugués Fernando Magallanes descubrió el estrecho que lleva su nombre. El navegante presentó al rey Carlos I un proyecto de expedición a Sudamérica para hallar un paso en el extremo sur de América que comunicara el Atlántico con Asia. Al descubrir el estrecho localizado en el extremo sur de Chile, entre la Patagonia y la Isla Grande de Tierra de Fuego, Fernando Magallanes lo bautizó como el de Todos los Santos. Mientras navegaba por este paso, Magallanes sufrió la pérdida de una de sus naves más importantes, la de San Antonio. Esta tarde, Rocío Martínez, editora de Ciencias Sociales del Fondo de Cultura Económica, nos presenta el libro El Interruptor Principal. Queridos lectores, queridos amigos, quiero hoy recomendarles este libro que se llama El Interruptor Principal, Auge y Caída de los Imperios de la Información, del autor Tim Wu. Es un libro de la colección de comunicación y es un libro absolutamente interesante, sobre todo porque estamos viviendo ahora la era Internet, es nuestro protagonista en muchas de nuestras conversaciones, y este autor, que es un abogado americano, estadounidense, que ha dado clases en las universidades más importantes, en Stanford, en Harvard, y él escribe y revisa, investiga todos los medios de comunicación del siglo XX. Inicia con el teléfono, con el cine, más tarde la televisión, la radio, y va analizando cómo inician como una iniciativa de unos cuantos con cierta tecnología, aunque sea muy precaria, y cómo eso se va convirtiendo, van cumpliendo lo que él llama el ciclo en grandes monopolios, monopolios que son corporaciones y que son quienes de alguna manera nos filtran a los individuos la industria cultural, lo que nosotros recibimos y consumimos a través de los medios de comunicación. Entonces, toda esta reflexión que inicia en el siglo XX y que está ahora en el siglo XXI, en la era de Internet, como les decía, pues ahora que parece todo tan libre y tan democrático en cuanto a información se refiere, también está siendo tomada por grandes corporaciones como Google, Apple, y piensen que ellos de alguna manera nos filtran la información que nos llega a nosotros, el consumo que tenemos de datos, y eso
pues presenta un interrogante para el autor. Dice, bueno, ¿qué pasará con Internet? ¿Continuará replicando lo que lo que han hecho los medios de comunicación en el siglo XX o transformará de verdad la manera de operar de las corporaciones en la comunicación? Entonces, por eso es un libro muy interesante en su versión original en inglés. En 2010 obtuvo el premio a uno de los mejores libros por revistas como New Yorker o Washington Post. Entonces realmente vale la pena para entender mejor nuestro contexto que lean este libro del interruptor principal. Y más recomendaciones culturales con Hilda Saray. Como parte de la presencia del Festival Internacional Cervantino en la Ciudad de México, tenemos la oportunidad de escuchar a Le Concert Spirituel, una agrupación que interpreta música barroca con instrumentos de época. Le Concert Spirituel está dirigido por Albert Niquet y en su repertorio se ubican todas aquellas músicas escritas antes del clasicismo y que aún nos deparan muchísimas sorpresas sobre el tono y el modo de la música de los siglos XVI al XVIII. Además, al utilizar instrumentos de época, cada concierto nos lleva también a imaginar cómo se escucharían cada una de las composiciones en los tiempos de sus interpretaciones originarias. La obra central de este concierto será Don Quijote en la mansión de la Duquesa, ópera ballet de Joseph Baudin de Bois-Martier. El concierto de esta agrupación se llevará a cabo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes a las 20 horas. Recuerde, Le Concert Spirituel, martes 25 de octubre. Y este fin de semana, también como parte del Festival Internacional Cervantino, no se pierda la presentación de la compañía española de teatro Pánico Escénico, que dirigida por Alberto Herreros, trae a México la obra Los espejos de Don Quijote, producto de las ilimitadas lecturas que este personaje ha propiciado de la vida y la cultura. En este caso se trata además de un encuentro imaginario entre Cervantes y Shakespeare, quienes conversan de los orígenes de sus obras y de sus personajes memorables. El viernes a las 20 horas, el sábado a las 19 y el domingo a las 18 horas en el Teatro Julio Castillo, ubicado en la Unidad Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Arqueología de un monumento sonoro, el himno nacional mexicano, es el nombre de una exposición que presenta el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, en donde se desarrolla justamente el origen, la importancia social y política y la historia de nuestro himno nacional. Todo esto desde el siglo XIX, cuando fue compuesto, hasta nuestros días. Se pueden apreciar reproducciones, fotografías, representaciones iconográficas, partituras originales y facsimilares, además de numerosas creaciones audiovisuales que complementan nuestro recorrido. Tiene solo hasta el 30 de octubre. No se la pierda. Hasta pronto. Buenas recomendaciones. Ya es viernes en corto. Un punto de las 8:30 de la noche. No se pierda la conversación que tuvo mi compañera Leti Carvajal con el productor Luis de Llano. Una probadita. Yo creo que lo que más me gusta es que las cosas se hagan bien, ¿no? Que llegue yo con las ganas de inventar cosas nuevas para esas cosas, que no se conforme uno con lo que ya está más por ahí se va, que siempre existe el reto de que vas a cambiar. Yo vengo de una dinastía de varias generaciones, del lado de mi padre y del lado de mi madre. Llego en 69 a México y pues voy a cambiar la televisión, según yo, y empiezo a hacer promociones en Telesistema de Canal 5 y saco las unidades de control remoto y les conecto osciladores y empiezo a hacer experimentos con la electrónica rupestre de entonces, hasta los 80s, donde ya empieza otra historia completamente diferente, con el nacimiento de muchas cosas, de programas, de artistas que empezamos a producir, de cosas del recuerdo como Cachún Rará, Papá Soltero. Bueno, ahí empezó realmente una revolución. Luego empecé a hacer novelas ya en los 90s y yo tuve la suerte de hacer una novela y luego hacer otra que se llamó La 2, de Alcanzar una estrella. Hay que ser firme, hay que ser realista y saber, digo, no te vas a poner a discutir con todos los artistas, y la imagen del productor gritón no existe en mi vida. Me gustaría que me recordaran en buena onda, como que no quiero pasar a la historia haciendo de una forma nadie especial. Yo creo que mi padre, que fue un ejemplo para mí, decía que él quería al final de cuentas en su vida tener calidad de muerte y no calidad de vida, y que de alguna forma si vas a dejar un legado, pues escríbelo.
Hasta aquí la información, siga pendiente en nuestros cortes, 4, 6, 8 de la noche. Punto de las 9 de la noche, acompaña a Gustavo Rentería con los asuntos más importantes generados en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes. Esto es México al Día.